Estamos aquí en la tertulia Zona Cero, el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, en las noticias, en la actualidad. Y con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar también con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Y Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que queremos es saber, porque hay una última información, a la gente le interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con inteligencia en el mundo artificial, en el mundo animal, perdón. Esa inteligencia en el mundo animal, ¿qué les lleva a pensar sobre lo que nos espera a todos, a ellos, a los animales y a nosotros, que también lo somos, animales, y que nos une la muerte? Sí, fíjate, he estado esta semana leyendo un artículo, me ha parecido muy interesante, de una profesora de la UNED, que se llama Susana Monceau, y que ha estado escribiendo precisamente sobre eso, sobre si tienen algún tipo de concepto sobre la muerte, los animales o no, porque realmente pensamos, bueno, a la hora de tratar de definir qué es el ser humano, pues se le trata de definir de muchas maneras. Si somos un ser frente a los animales, ¿no? Frente al resto de los animales. Si somos seres racionales, si somos aquellos que tenemos, por ejemplo, capacidad simbólica, si somos quienes podemos planificar el futuro, y por lo tanto eso también sería un rasgo que nos separaría del resto de los animales, pero también se suele decir que somos el único animal que tiene conciencia de que va a morir y que sabe realmente lo que supone la muerte. Y ella lo que se pregunta es si realmente a lo mejor lo que estamos aquí, como en tantas otras cosas en las cuales nos comparamos con los animales, estamos utilizando una conciencia de la muerte que es muy restringida y que realmente a lo mejor hay otras formas de darle sentido a la muerte compartida por otros animales. Y ella pone el caso, y es de lo que es un caso, yo lo desconocía, pero que ya digo que a partir de ahí ella empieza a hilar un artículo muy interesante, que por lo que veo, luego he visto es que tiene también un libro al respecto, que se llama La zarigüeya de Schrödinger. Uh-huh. Y él ya parte en este artículo de justamente la zarigüeya de Virginia, que lo que hace es, fijaros qué comportamiento tan particular, cuando la zarigüeya se siente amenazada, se hace la muerta, pero esto de hacerse la muerta realmente alcanza un grado de sofisticación realmente muy elevado, porque lo que hace es que se coloca en algo parecido a la posición fetal, los ojos y la boca los deja abiertos, la lengua fuera, por lo tanto parece como que deja de responder a cualquier otro estímulo que aparezca en el mundo, pero también es capaz de reducir su temperatura corporal, también lo que hace es que se reduce drásticamente el ritmo cardíaco y la respiración, su lengua, que habitualmente es de color rosa, empieza a adquirir un tono azulado y al mismo tiempo lo que hace es que orina, defeca y expulsa un líquido que ella califica como pútrido de sus glándulas anales, de tal manera que prácticamente no hay diferencia entre un cadáver y esta zarigüeya haciéndose la muerta. Claro, ella lo que hace es que una vez que ya pasa... O sea, que ha conocido cómo disimular, cómo engañar a la gente, cómo... Pues trucos muy humanos. Pero fíjate hasta qué extremo, porque no es solamente inmovilidad. Por eso ella luego va desglosando en un artículo, es un artículo bastante amplio, pero bueno, va desglosando qué diferencias hay entre simplemente permanecer lo que ella denomina inmovilidad tónica, que es algo que sí que hacen algunos animales, o incluso el ser humano, que es simplemente te quedas quieto y esperas que la amenaza, el depredador pase y ya está. No, es que aquí lleva a un nivel mucho más profundo. Sí. La cuestión es... ¿La zarigüeya sabe que realmente se está convirtiendo en un cadáver y ya está imitando los efectos fisiológicos de la muerte? Y entonces a partir de ahí, como digo, empieza a desarrollar todo esto, porque ella también dice, bueno, está el insecto palo. Un insecto palo tiene conciencia de que es un palo, o simplemente por selección natural lo que ha ocurrido es que una serie de rasgos evolutivos le van favoreciendo su supervivencia de generación en generación, y los depredadores sí que no son capaces de distinguir el insecto palo del resto de palos y pasan de largo, pero él tampoco tiene conciencia de que es un palo. Entonces, a partir de ahí, como digo, ella empieza a desarrollar todo esto y llega un poco también a la conclusión de que realmente aquí hay algo más profundo. Porque, ya digo que bueno, es un artículo bastante largo, pero por ejemplo, ella dice que hay una serie de cuestiones, de rasgos, y se mete en la mente de lo que sería el depredador. Porque también a lo mejor el depredador lo que está haciendo es distinguir que ese ser está muerto. Luego, algún tipo de conciencia de lo que es la vida y de lo que es la muerte tiene el depredador para pasar de largo de algo que en principio podría ser una presa apetitosa y sin embargo no le resulta comestible o no le resulta agradable, ¿no? Entonces, bueno, ella llega a la conclusión de que realmente aquí hay algo más complicado que esto. Lo que hace la zarigüeya es, técnicamente hablando, tanatosis, que aquí también hace unas semanas lo comentamos,
porque algunos pensaban que la ECM podía ser una evolución de la tanatosis, había una serie de estudios un tanto especulativos sobre esa posibilidad, pero que la tanatosis es un mecanismo de defensa, de supervivencia, muy extendido en muchas especies, pensado para determinados depredadores también muy generales, aunque pueda haber algunos más especializados, y que es muy sorprendente porque llega a este grado que va más allá de simplemente guardar una apariencia. Como decimos aquí, incluso reduce el ritmo cardíaco, pone ese tono morado. Hay otros animales que también comentan en este artículo que hacen la tanatosis también a este nivel, ¿no? Habla, por ejemplo, de ranas, que también lo que hacen es que estas ranas dejan la lengua fuera de la boca e incluso desprenden un olor parecido al amoníaco, que también indicaría como que ya está en una especie de estado de putrefacción. Y otra serpiente también es capaz incluso de segregar sangre por la boca, para mostrar además que efectivamente está como muriéndose o que efectivamente que ha muerto, ¿no? Entonces, como digo, ella reflexiona que quizás esto, que es muy difícil meternos en la conciencia de los animales, pero que sí que cree que habría que empezar a ampliar el sentido de la muerte y no circunscribirlo solo a los seres humanos. Nosotros tenemos un sentido de la muerte con una serie de consecuencias, con una incorporación además de contenidos culturales y simbólicos que hemos añadido con el tiempo, pero el resto de los animales también están manejando una especie como de conciencia o de sentido de la muerte muy particular, que no es exclusivo nuestro. Claro, es que yo creo que ahí está la clave, porque, claro, la cuestión es, ¿tienen conciencia de la muerte? Pues todo parece indicar que sí, que tienen conciencia de la muerte. ¿Diferente a la de los seres humanos? Pues probablemente, claro, con toda seguridad, diferente a la de los seres humanos. Pero lo verdaderamente interesante es que distinguen lo que significa estar vivo y lo que es la muerte, ¿no? Yo estoy recordando un libro que yo recomiendo desde aquí, que se titula El bonobo y los 10 mandamientos, de Frans de Waal, que es un zoólogo muy, muy prestigioso. Este libro fue editado además por Tusquets, y él precisamente en ese libro, su tesis es muy polémica. Él defiende que de algún modo, incluso en una serie de especies animales, hay una distinción entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con la biología, ¿no? Que cualquier entidad biológica desarrollada, o desarrollada hasta cierto punto, es capaz de identificar digamos, cierta moralidad entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y precisamente en ese libro también habla de esto, es decir, de la concepción de la muerte de ciertos animales, ¿no? Yo aquí he contado alguna vez la historia de Coco, ¿no? Que era una gorila que vivía en la Fundación Gorila de California, y que aprendió el lenguaje de signos. Le enseñaron desde que nació a comunicarse con el lenguaje de signos y empleaba unos 1000 términos, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste, y es que Coco tenía más capacidad de expresión que algunos diputados españoles, ¿no? Y se comunicaba mediante el lenguaje de signos, y a ella le gustaban mucho los gatos, y entonces se encariñó con un gato que creo recordar que llamaba Olval, y Olval se escapó de la Fundación Gorila, lo atropelló un coche. Entonces sus cuidadores aprovecharon para tratar de averiguar, de comunicarse con Coco, para tratar de averiguar qué entendía por la muerte, ¿no? Y bueno, la historia es muy larga, pero por resumir, ella básicamente dio a entender que obviamente distinguía lo que era estar vivo de estar muerto, era plenamente consciente de que ese gato, de que Olval estaba muerto, y definió la muerte utilizando los conceptos que empleaba de una forma que fue muy llamativa y que causó mucha polémica entre los antropólogos y los zoólogos. ¿Sabéis cómo definió la muerte? Con 3 términos, con 3 palabras. Sí, lo recuerdo. Lo dijiste, sí. Sueño, sí, cómodo y adiós. Sueño, cómodo y adiós. Hombre, obviamente está claro que tiene una concepción de la muerte. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Claro, pero con el tema de la concepción de la muerte, lo que estaba un poco desarrollando Juanjo era algo físico que han desarrollado estos animales para intentar hacer pues casi como un milagro de supervivencia, ¿no? Para que no te ataquen, para intentar incluso sobrevivir. O sea, está haciendo casi como un trampantojo, ¿no? Ya con olores, segregando sustancias. Pero yo me quedo también con un poco emocionalmente lo que hacen los elefantes cuando a lo mejor pierden una de sus crías, o incluso algún miembro de la manada,
el tiempo que se están intentando reanimarle para que realmente parezca si está muerto del todo o no, que les cuesta muchísimo alejarse de él, o incluso los propios perros, que entre ellos también pues pasan muchas veces, si han estado unidos y han estado conviviendo, cuando el otro a lo mejor fallece o pasa cualquier cosa, también se han visto muchas imágenes en vídeos de cómo incluso en la vía del tren le pega meneos con el hocico para lo mismo, para decir, no puedes estar muerto, tienes que seguir. Entonces, claro, ahí es que se mezclan dos cosas, se mezclan un poco los sentimientos posibles, que hemos hablado muchas veces de esto, que puedan tener los animales, ¿no? Y sobre todo ante la condición de la muerte, una pérdida, con ese desarrollo físico que ya estás, o sea, soltando una sustancia, haciendo, porque claro, nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando dices, hay un asesino en serie de estos que te está pegando tiros, hazte el muerto para sobrevivir, ¿no? Y es un poco eso lo que comentaba de alguna manera Juanjo. Sí, es que aquí un poco lo que llama la atención, y por eso ya gira todo este trabajo alrededor de lo de la zarigüeya, es porque en principio es como un acto voluntario. Claro. Es decir, lo que estamos comentando, lo que comentas tú, Silvia, es efectivamente, claro, el sentimiento de pérdida, de ausencia, que viene impuesto súbitamente, y a partir de ahí, claro, empiezas a sentir esa pérdida y tratas de llevar el duelo, como sea, o incluso a lo mejor es un acto de incomprensión porque no sabes lo que le ha pasado a tu compañero animal que estaba allí, y de pronto pues ya no se mueve, y entonces con el hocico, pues si es un perro lo mueve, lo trata de reanimar. Pero esto, claro, es un acto voluntario en función de una amenaza, y lo activa y lo desactiva, pero claro, con un nivel de detalle que iguala a un cadáver, ¿no? Entonces, claro, de eso es lo que le resulta tan llamativo y le da tanto que reflexionar a esta investigadora de la UNED. Vamos a hablar en lo que queda todavía de tertulia del programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de robots, de la sexta extinción, del apocalipsis. Vamos a hablar también de algoritmos extraños, de culturas y civilizaciones que pudieron descubrir mucho antes de lo que se pensaba. Algunas islas, en las Azores en concreto. Vamos a conocer muchas cosas, pero antes es tiempo para saber qué es lo que está pasando en España y en el mundo, para conocer la actualidad, y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a la 1, vamos a estar hasta las 5 en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis, la página web ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, con ese sistema en el cual, bueno, podéis escuchar en internet a través de la web lo que está pasando ahora mismo. Son las 2:06 y queréis saber qué hemos contado a la 1:15. Bueno, pues podéis escuchar en directo y estar para atrás en mismo directo en el programa y escuchar la entrevista, por ejemplo, que hemos tenido a JJ Benítez, sin esperar a que el programa finalice. Esta es una de las innovaciones que tiene ahora mismo la página web ondacero.es. Y una de las cosas nuevas que tiene Onda Cero también es el Club de las 5. Desde las 5 hasta las 6, actualidad, información, entretenimiento con Carles Lamelo. Una de las grandes apuestas de la noche de Onda Cero, de la madrugada de Onda Cero. A las 5 de la madrugada, el Club de las 5. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos hablando de noticias, actualidad relacionada con el mundo de la ciencia, del misterio, de la frontera. Y hoy ha sido el Día Internacional de la Salud Mental. El mundo del suicidio, en las últimas semanas se está hablando mucho de eso. Es la mayor causa de muerte en nuestro país, de muerte no natural en nuestro país. Desde hace muchísimo tiempo, varios suicidios. Cada hora, cada día, entre 10 y 15, los casos son tremendos. Hay pues un cierto tabú con el asunto, pero por supuesto hay que luchar y prevenir en este asunto. Mado Martínez, ¿qué se puede hacer para acabar con esta auténtica lacra de la sociedad? Se muere muchísima gente y muchísima gente alerta y no se les ayuda.
Fíjate, es que además a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando, ya sea a través de la página web o a través de la radio, a lo mejor están teniendo ideaciones suicidas o a lo mejor conocen a alguien que está en esta situación y no saben qué hacer o no saben cómo ayudar, ¿no? Y tú lo has dicho, hoy toca hablar de un tema del que hablamos poco porque es un tema tabú y contrariamente a lo que a veces pensamos, si lo habláramos más, tal vez tendríamos más herramientas de prevención porque el suicidio se puede evitar. Es un tema doloroso, especialmente yo creo que para las personas que han perdido a un ser querido por esta causa, y es un tema que da miedo y mucho. Y a veces cuando alguien nos expresa su malestar o nos confiesa que tiene ideaciones suicidas, pues nos asustamos nosotros también y no sabemos muy bien cómo ayudar. La realidad es que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. 10 personas se quitan la vida al día, también entre jóvenes. La pandemia no ha ayudado mucho a aliviar esta carga, además. De hecho, se incrementaron los intentos de suicidio, autolesiones, ideación, un 250% entre los jóvenes. Y sí hay que hablar de suicidio. Hay que hablar de los países del Reino Unido, de Japón, que han creado ministerios de la soledad, del mundo que estamos construyendo, de rescatar la obra de Emil Durkheim, ¿no?, que demostró, ese padre de la sociología, que el suicidio era más una tasa social que otra cosa. Y quiero decir que la doctora Jodie Gold dice una cosa muy interesante, ella es psiquiatra y directora del Centro Gold para la Salud Mental y Bienestar, y ella dice que hablar del suicidio no hace que las personas se maten, pero no hablar del suicidio sí puede hacer que las personas se maten. Si un amigo nos dice o reconoce que ha pensado en quitarse la vida, no cambies de conversación ni trates de cambiar de tema. En fin, bueno, pues a lo mejor hablamos de otras cosas, se le va de la cabeza. Bueno, más bien siéntate, dice, ¿no? Pregúntale directamente por qué quiere hacerlo, cómo. Puede resultarte una conversación incómoda, rara, bizarra, sí, pero abórdalo con naturalidad, que hable de ello, que se exprese. Y entonces tú irás a hablar con un terapeuta y le explicarás la situación a un profesional capacitado tan pronto como sea posible. Además, que te diga, que te oriente cuáles son los pasos a tomar y que te dé la ayuda que necesitas para ayudar a tu amigo, ¿no? Y dice que bueno, que siempre hay que tratar de animar también a estas personas a llamar a la línea de detección directa de prevención del suicidio, a buscar tratamiento, ofrecerle a buscar asistencia, apoyo, acompañarle si hace falta, que se exprese, que se comunique contigo. Hay que ser respetuoso, reconocer los sentimientos de la persona. Si es posible, eliminar los elementos potencialmente peligrosos de la casa o tampoco ser demasiado condescendiente ni sentencioso. Tampoco prometerle a la persona que vas a guardar el secreto de lo que te está contando, de que quiere suicidarse, y tranquilizarla haciéndole saber que realmente la situación puede mejorar, porque es verdad, puede mejorar. Si la situación es crítica, urgente o lo acaba de intentar, no dejes sola a esa persona y llama a urgencias. La Agencia Española de Noticias Científicas, además, se ha hecho eco del Día Mundial de la Salud Mental, publicando un reportaje sobre el suicidio que desmonta mitos y que creo que es un gran paso para avanzar en la lucha. Por ejemplo, las personas que hablan de suicidio solo buscan atención. Falso. Solo determinadas personas mueren por suicidio. Falso. El suicidio es una elección personal que debemos respetar. Falso. La mayoría no quieren morir, sino que no quieren la vida que tienen. Y eso es muy distinto. Hablar sobre el suicidio anima a otros a suicidarse. Falso. Necesitan hablar, ver que hay otras opciones, que no están solos, que hay personas que les pueden ayudar. El riesgo de suicidio acaba cuando la persona se siente mejor. Falso. No hay que bajar la guardia. La medicación es el mejor tratamiento para el suicidio. Falso, falso, falso. Los antidepresivos y los ansiolíticos son muy eficaces en muchos ámbitos, pero no son una vacuna contra el suicidio. El suicidio no se puede prevenir. Falso, sí se puede prevenir, y hablar de ello y acabar con ese estigma es un paso para lograrlo, para abordar los problemas que conducen a los intentos. Y otro punto importante, la hospitalización involuntaria reduce el riesgo de suicidio. Falso. Las personas que son obligadas a ser hospitalizadas tienen más probabilidades de intentar suicidarse después de ser dadas de alta. Esto me lo explicaba una vez un enfermero que trabajaba en el área de psiquiatría de un prestigioso hospital de España, y decía que a veces los pacientes, para salir de ahí y cumplir su propósito o a veces obsesión con quitarse la vida,
hacen ver al personal sanitario que se encuentra bien para que le den alta para conseguir su propósito. O sea que siempre hay que estar en guardia. Teléfonos importantes, muy importantes. El teléfono de prevención del suicidio, que es 24 horas, 365 días al año, 900-92-5555, y el teléfono de la esperanza, 717-003717. No estamos solos, no estáis solos, amigos. Todo puede mejorar y hay que buscar ayuda porque hay personas deseando ayudarnos. Me gustaría saber, ya que tenemos a Juanjo Sánchez Oro, a Manuel Carpellal, expertos en el mundo de las religiones, si puede tener algo que ver con el tabú que existe sobre el suicidio, lo que la religión en cada país, cada una de las religiones, ha influido en la sociedad. Juanjo. No lo sé, yo creo que ahora mismo depende del tipo de sociedad, pero yo creo que, por ejemplo, en lo que denominamos democracias liberales, como la nuestra, yo creo que el tema de la religión, hombre, a algunas personas les puede afectar. Claro, es decir, pero, por ejemplo, hace 2 meses, una cosa así, en el Congreso de los Diputados, había un diputado hablando sobre salud mental y otro diputado y suicidio y prevención, y otro diputado le dijo eso de vete al médico, y era muy religioso ese diputado que lo dijo. No sé hasta qué punto puede influir un poquito en la sociedad. Y ahora estoy viendo quejarse que no se habla del suicidio, estoy viendo quejarse un poquito la gente que está muy vinculada al mundo de la religión. De la religión como institución, no digo de las creencias. No lo sé, yo creo que pienso más que en la línea que decía Amado. Yo creo que la mayoría el problema de invisibilizar el suicidio es por temor a que realmente hablar de ello de alguna forma lo incentive. Y porque realmente yo creo que es una de estos problemas que no se sabe muy bien cómo tratar. Y ahora ha habido una larga trayectoria donde se pensaba que no hablarlo, por un lado, no sé hasta qué punto realmente era anularlo, pero yo creo que sí que estaba bien intencionado el hecho de que no se hablara porque se evitaba fomentarlo, lo cual no sé hasta qué punto, y escuchando después a Amado, pues me entran muchas más dudas si realmente esa es la fórmula adecuada, porque parece que a lo mejor hay otros caminos, que precisamente por no hablar de ello, ni eliminas el problema, sino no adoptas un tipo de política que realmente sea capaz de detectar algo que está ahí, que luego las cifras cuando salen a la luz te demuestran que es algo que de forma subterránea o latente sigue generando víctimas y hay que ponerle remedio. Entonces, si no se hace con transparencia, como se ha hecho, si se hace ocultando como hasta ahora, pues que se haga por la vía transparente, pero algún camino habrá que probar. Manuel Carvallal. Hay un tema importante que a lo mejor te interesa por lo que le has preguntado a Juan José sobre las religiones, y es que el padre de la sociología, que fue Emil Durkheim, escribió un libro titulado El suicidio e hizo una investigación bestial y brutal con un montón de censos, de datos de países diferentes, y lo que sí demostró Emil Durkheim y vino a decir en definitiva es que la tasa de suicidios es una tasa social, o sea, no se debe tanto a un trastorno psicológico o problema mental como a temas sociales y culturales. Es decir, la tasa de suicidios es diferente, tú lo has dicho. Los católicos se suicidaban menos que los protestantes y los judíos menos que los católicos. De ese tipo de cosas se daba cuenta Emil Durkheim, ¿no? Que la tasa de suicidios era más social y cultural que psicológica, y que había una serie de factores que lo favorecían en determinadas sociedades y una serie de factores que lo inhibían en determinadas sociedades. Y él siempre decía, no, había 4 tipos de suicidios dependiendo del tipo de sociedad. Coincidía un poco con Max Weber, ¿no? Ese desencanto de la existencia y de la industrialización, en que las sociedades orgánicas o con lazos más fuertes sociales, en las que era necesaria la cooperación y los individuos se sentían más integrados y con unos lazos sociales más fuertes a nivel comunitario, tenían menor índice de suicidios, según él, que las sociedades en las que por la industrialización y los fenómenos de la urbanización, las personas se sentían más aisladas. Es que, el tema del suicidio en la religión es cierto que en principio el suicidio está condenado por muchas religiones, claro, porque se entiende que el único que te puede dar y quitar la vida es Dios, pero sin embargo, por ejemplo, está bien visto el martirio. Y muchos suicidios, cuando se inmolan, son actos, y ahora lo tenemos también por el caso más evidente, ¿no?, más conocido de los islamistas radicales, que ahí se producen suicidios, pero que se consideran realmente ejercer la voluntad de Dios y un ejercicio de martirio. Entonces,
Por eso digo que es también muy relativo, ¿no?, la asociación que podemos establecer entre el suicidio, ¿no?, decidir sobre la propia vida y la religión. Manuel Carroyal, dinos, coméntanos. Pues como bien dice Juanjo, esencialmente el suicidio es un pecado mortal, lo cual es bastante estúpido, porque si ya te has quitado la vida, a ver cuántos Ave María y cuántos Padre Nuestro te va a poner el sacerdote. Pero ahora ya diré algo un poco más políticamente incorrecto. Yo creo que hay mucha hipocresía con esto del suicidio. O sea, a vosotros que os preocupa tanto, que os parece un problema, ¿creeríais que Ramón Sampedro, por ejemplo, tenía un problema cuando decidió acabar con su vida? ¿O que cualquiera de las personas que exigen el derecho a una muerte digna tienen un problema? Tienen que ser tratados por terapeutas. Estamos hablando de la eutanasia, creo. Pero, bien, ¿dónde está el límite? O sea, si tú decides en un momento determinado que no quieres vivir más, puede ser por problemas de salud, o puede ser por problemas económicos, o puede ser por problemas... en estos momentos, unos antropólogos amigos están haciendo un estudio muy delicado en Galicia sobre la costumbre que existía en algunos lugares de Galicia, como ocurría, por ejemplo, con los indios de Norteamérica, donde los ancianos, cuando consideraban que ya habían acabado su vida, se iban a morir en soledad, habían cumplido ya su ciclo vital y decidían morir, y se iban a esos montes sagrados, a esos lugares determinados, a acabar con su vida. O sea, yo creo que el problema es el tabú de la muerte, no creo que sea algo tan... Es decir, incluso para quienes no creemos que exista nada después de la muerte, si tú en un momento determinado has decidido voluntaria, consciente, racionalmente, que no quieres vivir más, pues creo que eso también es un derecho, sea cual sea la razón por la que has tomado esa decisión. Pero es que yo creo, Manuel, que hay una diferencia, o debe haber una diferencia, o debemos hacerla, entre una muerte digna, que eso es la eutanasia, y un suicidio, pienso yo. Yo coincido con Bruno. Pues a mí no se me ocurre una muerte más digna que la que tú decidas. No lo sé. Y tampoco creo que sea una decisión precipitada. Yo creo que nadie quiere suicidarse, ¿eh? Pues no lo sé. Habría que preguntárselo a Ramón Sampedro, por ejemplo. Pero él quería tener una muerte digna. Es distinto, creo yo, ¿eh? Bueno, pero es cambiarle el nombre, Bruno. ¿Qué diferencia hay? O sea, seguramente la gente que decide quitarse la vida tomando pastillas o tirándose por una ventana, pues considera que esa es una muerte digna. No lo sé, ¿eh? No he conocido, no he tenido la oportunidad de conocer a nadie que se haya suicidado. Yo sí, lamentablemente sí. Y lo consiguió en el segundo intento. Sí, y no pasa un día sin que me acuerde de él, y te aseguro que no quería suicidarse. Lo que se sentía era muy solo. Y no supimos ayudarle, y me siento muy mal porque no supimos ayudarle, y la segunda vez que lo intentó lo hizo en un estado de desesperación e intoxicación. Por eso no se recomienda que las personas que están pasándolo mal se droguen o beban alcohol, y lo perdió. Esa noche se le fue. Bueno. Pero sí creo que se podría haber evitado, y sí creo que podría haber tenido una vida muy feliz. Yo no tuve la suerte de conocer a Ramón Sampedro, pero seguramente Ramón Sampedro tampoco quería morir. Lo que quería era tener una vida normal. La vida que yo tenía, es que creo que no es lo mismo, Manu. No sé, sigo pensando que no es lo mismo. No, yo también creo que no es lo mismo. Una cosa es el derecho a una muerte digna, y otra cosa es el suicidio. Aquí podemos entrar en infinidad de disquisiciones morales, pero yo creo que la labor de la gente, de las personas que rodean a alguien que tiene esas tendencias suicidas, tanto de la gente como de las instituciones, es evitar que esa persona se suicide, independientemente de todas las profundizaciones morales en las que queramos entrar. Y luego, por otro lado, en esta cuestión del suicidio está el debate sempiterno, ¿no?, que es el que ha enunciado antes Juanjo Sánchez Oro. Aquí en nuestro país y en otros países hay un acuerdo tácito para que los medios de comunicación no publiquen noticias sobre suicidios, precisamente porque se piensa que hablar del suicidio lo que genera es un efecto contagio y más personas se suicidan. Entonces aquí está esa disquisición sempiterna. Sí, se habla del suicidio precisamente, y esto puede ayudar a personas que lo están pensando a que no se suiciden, o hablar del suicidio al final lo que crea es ese efecto contagio
y otra gente se suicida, ¿no? Yo creo que ahí están las dos visiones y yo no sé con cuál quedarme. Y para terminar, sí me gustaría contar, iba a decir una anécdota, pero en realidad no es una anécdota. Yo sí conocí a una persona que se suicidó y yo la conocí entrevistando a esta persona, que era una mujer de mediana edad, porque ella había vivido una experiencia cercana a la muerte. Durante una operación quirúrgica bastante grave, ella tuvo un proceso de muerte clínica, bueno, y ella relataba una experiencia cercana a la muerte en la que se encontró con unos familiares fallecidos que le indicaron que debía regresar. Era una persona con bastantes problemas personales y familiares, con una vida bastante solitaria, y yo cuando la entrevisté, ella me confesó que había intentado suicidarse una vez después de esa experiencia cercana a la muerte, porque a mí me decía que había sido una experiencia tan maravillosa que ella sentía que este era un mundo de sufrimiento y se quería ir a ese lugar tan maravilloso en el que había estado, ¿no? Y yo, claro, cuando a mí me comenta eso, os podéis imaginar que a mí, claro, me causa un impacto y uno piensa, a ver, Miguel, ¿qué dices ahora? ¿No? Porque claro, en todo caso lo que tengo que hacer en ese momento es evitar, o es lo que yo pretendía, que lo repitiera una segunda vez, ¿no? Entonces yo pensé unos segundos, ¿qué le digo? Y al final le dije, bueno, es que hay casos de personas que se han suicidado, han vivido una experiencia cercana a la muerte y han tenido una ECM terrible, ¿no? Donde desde el otro lado le han dicho que ese no era el camino y que debería volver, ¿no? Es cierto que hay casos de este tipo, eso no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, yo en todo caso lo que pretendía es que no intentara suicidarse, pero sin embargo me di cuenta de que no la convencí, de que ella decía que quería volver, que no se iba a volver a suicidar. Me decía, vale, no voy a volverme a suicidar, lo intenté una vez, pero es que esa es la verdadera vida, me decía. Lo que sentía en el otro lado, esa sensación que describen muchos de los protagonistas de ECM, de paz, de amor, de tranquilidad, y en esta vida ella tenía mucho sufrimiento. Bueno, pues mantuve varias conversaciones por teléfono con ella, y bueno, como un año después, año y pico, yo ya le había perdido la pista, me llegó la noticia de que se había suicidado, se había tirado por la ventana desde casa. Es que quizá yo es que no me expliqué correctamente, porque tú sabes, Miguel, perfectamente que mi madrina, la mujer que a mí me inició en estos temas, también se quitó la vida. Sí. Yo me refiero a que no he podido hablar con nadie que se haya suicidado después, para poder saber cuáles fueron sus condicionantes. Y está claro, y a mí me parece que somos un poco hipócritas en esto. Si nosotros estamos defendiendo constantemente las tradiciones ancestrales, el conocimiento chamánico, las sabidurías antiguas, pues en muchas culturas ha existido esa práctica de que los ancianos en un momento determinado deciden dejar de vivir, porque no quieren ser entenderme, que no estoy diciendo que sea bueno ni malo. Si yo no lo estoy defendiendo, que no estoy defendiendo el suicidio, estoy enunciando un hecho que en otros aspectos de este mismo mundo del misterio está asumido el dejar de vivir como algo lícito. Pero Manuel, que sea... Perdona, es lo que hemos dicho, que es una tasa social, es decir, cultural. Esas culturas promovían el suicidio. Me estás dando la razón, claro. Manu. Esas culturas promovían el suicidio. Estamos hablando de eso. En eso estamos de acuerdo. Pero se puede evitar, y hay factores sociales que promueven el suicidio, sobre todo en épocas de crisis económica, de situación. Vamos a ir por partes. Lo ha dicho Juanjo lo ha dicho hace un segundo, y creo que eso también es un tema que sería abrir otro melón realmente complejo. De la misma forma que los terroristas yihadistas pues se inmolan, pues los mártires de nuestro santoral, o sea, prácticamente todos los santos que adoramos decidieron dejarse matar y optaron por el martirio. Pero Manuel, eso es lo que yo te quería decir. Vamos a ver, que sea una tradición... Pero entonces tú haces apología del suicidio, ¿o qué? Es que no lo he entendido. ¿Qué es lo que nos quieres decir? No, yo sí entiendo lo que quiere decir, pero yo lo que quería comentarte, Manuel, es que esto sea que el suicidio sea una tradición en determinadas culturas no quiere decir absolutamente nada, ni que sea moralmente aceptable, porque también en determinadas culturas es tradición la ablación del clítoris y no creo que sea moralmente aceptable. Por lo tanto, eso no es un argumento, Bruno ha Manuel. hecho una pregunta: ¿cómo ve la religión el suicidio? Y yo le he respondido: para mí es una puñetera hipocresía, porque si tú llevas a los altares a un tío por dejarse decapitar
y entonces es un santo, pues oye, si otro se tomó unas pastillas en vez de decapitarse, ese está condenado al infierno. Silvia Casasola, dinos. Claro, pero que yo creo que el kit de la cuestión es un poco no lo que uno decide en un primer momento y dice, mira, ha pasado muchas veces, ¿no? Pues gente que tiene una enfermedad tremenda, que no quiere seguir viviendo así y tiene esa opción, pues es su libertad y si incluso las leyes se lo permiten, pues fenomenal. El problema que yo creo, particularmente que aquí está el kit de la cuestión, es cuando alguien está pidiendo a gritos ayuda, porque lo ha intentado varias veces, pero también varias veces ha intentado pedir que a través de médicos, a través de tratamientos, intentando salir de esa situación en la que está encasillado, que no puede salir, que necesita ayuda para quitarse esa sensación de no querer seguir viviendo. Y eso lo hemos estado escuchando constantemente en varios testimonios de personas que llevan años queriendo quitarse esa sensación de no querer, de tener esa tristeza tan tremenda. Y entonces yo creo que ahí es donde realmente es donde hay que incidir, donde hay que hacer una gestión, no sé si médica o más especialista, a esas personas que llevan años queriendo salir de esa sensación de que parece que están en un callejón totalmente sin ninguna opción, para poder tirar para adelante. Otra cosa es que tú lo tengas clarísimo y dices, mira, yo ya no quiero saber nada. Pero la gente que está pidiendo ayuda a gritos y que no se le está dando y que al final lo termina haciendo, yo creo que ahí particularmente es donde creo que hay que intentar solucionarlo. Vamos a finalizar, Juanjo. Sí, no, bueno, por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, yo creo que él escoge una muerte digna porque no puede tener una vida digna. Entonces, en cuanto se cierran las opciones... Él no tenía una muerte, él quería una muerte digna, no tenía una vida digna. Ni la iba a tener, porque ya parecía que el camino de la ley no le permitía, una ley que le impedía tener una muerte digna, una ley que nace mucho del mundo de la religión como institución. Pero voy a poner otro caso que todos conocéis perfectamente y que es mucho más complicado, porque el derecho a disponer de la propia vida aquí a lo mejor entra en conflicto con también el deber que tiene la sociedad o el Estado de velar por la vida de los ciudadanos, lo cual puede ser también, bajo un punto de vista, cierta intromisión. Pero ahí siempre hay un conflicto, ¿no?, entre lo colectivo y lo individual. Por ejemplo, el caso de los suicidios de Tarrasa. Es decir, tú crees que la muerte es un umbral para entrar en contacto con extraterrestres, otra dimensión, una puerta, y muchos grupos, llamémoslos sectarios para entendernos, que deciden también suicidarse porque de esa forma creen que acceden a otro plano. Heaven's Gate, por ejemplo. ¿Hasta qué punto ahí es una decisión? Ahí no estamos hablando de gente, digamos, deprimida, sino al contrario, gente esperanzada porque le da un sentido a su propia muerte muy distinto de lo que estamos hablando de crisis económica, de que quieran tener puedan tener una vida digna que no les llega. ¿Qué hacemos con esos casos? O sea, ¿ahí cómo se interviene? Se interviene de oficio para tratar de hacerles comprender que están equivocados, pero entra, por otro lado, la libertad de las propias creencias. Fue muy conocido en su momento los casos, los suicidios colectivos de Heaven's Gate o de la Orden de Templo Solar en 4 o 5 sitios prácticamente a la vez. Lo de Jim Jones también. Claro, Jim Jones fueron 800 personas que se quitaron la vida en esa secta, en el Templo del Pueblo se llamaba. La Guayana era, ¿no? Me parece. Exacto. Yo creo que siempre la función de las autoridades, de un Estado, de un gobierno, es impedir eso. Claro, evidentemente. Vamos a cambiar de tercio, Manuel. Vamos a hablar sobre algo que dice lo siguiente. Lo comentamos el otro día. La mente crea el cerebro. ¿Qué es esto? Porque pensábamos que era lo mismo, ¿no? Sí, bueno, aparentemente. Solo una simple acotación al hilo de lo que decía antes Miguel. No os acordaréis, pero hace unos años trajimos a esta mesa de tertulia una película que se llamaba The Discovery. Tiene un poco que ver con la siguiente información. Y esa película está basada en la idea de que un científico demuestra por fin que hay, de forma irrefutable, que hay vida después de la muerte y que además es esa vida maravillosa que nos cuentan los testigos de las ECM. Y eso lo que provoca es una oleada de suicidios en masa, porque todo el mundo quiere irse al más allá, a ese lugar tan maravilloso y tan estupendo, ¿no? Es un poco la versión cinematográfica de ese caso que nos comentaba antes Miguel, porque los científicos que están investigando la mente, y ahora vamos a hablar de eso, la mente desde el punto de vista del misterio,
corren el riesgo de descubrir cosas que a lo mejor después no podamos controlar, como esta idea. Imaginemos que realmente algún científico, por ejemplo un premio Nobel, encuentra pruebas irrefutables de que la vida continúa y además es mucho mejor que este desgraciado mundo en el que vivimos, y entonces ¿para qué vas a seguir aquí? Si vas a encontrarte en el más allá con tus familiares que ya han fallecido, si vas a vivir en una nube de algodón. Esa es la responsabilidad a veces cuando se divulgan este tipo de temas. Y uno de los científicos, que está probablemente el científico más importante del mundo, que hoy por hoy está dedicando su tiempo a investigar este tipo de temas, se llama Brian Josephson. Hace unos días se dieron los premios Nobel. ¿Y lo ganó? Bueno, sí, lo ganó en el año 73, pero como hace unos días se estaba esperando ya a que se diesen los nuevos Nobel de Física, que este año han recaído sobre 3 investigadores. Es un premio compartido que ha recibido Shukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Georgi Paris, por trabajos que han realizado sobre los sistemas físicos complejos. Como se estaba esperando a ver quién iba a ganar el Nobel este año, unos medios británicos entrevistaron a varios Nobel británicos de los años anteriores, y esta semana se publicó una entrevista de Martin Durrani a Brian Josephson, realmente muy interesante, porque Josephson, que es un científico, bueno, él es profesor en la Universidad de Cambridge desde hace muchos años. En el año 73 ganó el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre los superconductores, que en realidad están basados ya en unas investigaciones que había comenzado a principios de la década de los 60, cuando hacía su doctorado en el laboratorio Cavendish de Cambridge, bajo la supervisión de Brian Pippard. Pues Josephson, en cuanto ganó el Nobel, justo inmediatamente después de ganar el premio Nobel, él pegó un giro de timón, enfocando sus nuevos intereses hacia el mundo de lo paranormal. Recuerda en esta entrevista cómo entonces, cuando consiguió ese Nobel, estuvo haciendo un postdoctorado en la Universidad de Illinois, y John Barden, que todavía hoy es la única persona del mundo que ha ganado 2 premios Nobel de física, insistía mucho a Josephson de que continuase con el trabajo de la superconductividad, ¿no? Se ve que Barden vio en Josephson un potencial especial e intentó convencerlo para que continuase por esa línea dentro de la física. Y después de pasar un tiempo trabajando sobre fenómenos críticos con Leo Kadanoff, dice en esta entrevista: después de eso sentí que se habían hecho los aspectos más fáciles e interesantes de la teoría, y comencé a comprender la implicación de la función cerebral en el mundo de la física. Y entonces ocurre algo que marca un antes y un después en la vida de Josephson, y es que cuando regresa a Cambridge, después de ese postdoctorado, conoció a un genetista matemático, George Owen, que en su tiempo libre se dedicaba a investigar poltergeists. Ahí es nada. Y, como recuerda en esta entrevista Josephson, dice: Owen me habló sobre parapsicología en general y me interesó en este tema particularmente porque pude ver paralelismos entre los fenómenos psi y la mecánica cuántica. Y en 1974, poco después de haber recibido el Nobel, Owen invitó a Josephson a una conferencia en Toronto sobre psicoquinesis, donde, dice Josephson en esta entrevista, vio demostraciones de doblaje de metales, de fenómenos telequinéticos. Investigué un poco sobre eso, pero siempre lo he considerado como algo secundario, porque él opinaba que, a pesar del gran interés que tienen los fenómenos físicos, bueno, esto lo está diciendo un premio Nobel, o sea, no es que lo diga yo, es que lo está diciendo todo un premio Nobel. Él consideraba que los fenómenos físicos, estos fenómenos psicocinéticos que él asegura haber presenciado,
eran solo la punta del iceberg. Y a partir de entonces se echó de cabeza a investigar los fenómenos paranormales. Actualmente Laura tiene 81 años, dirige el proyecto de unificación mente-materia en la Universidad de Cambridge. Es un tipo absolutamente cordial y humilde. Yo tuve la suerte de conocerlo hace unos años en un congreso de parapsicología, y otra de las cosas que él comenta en esta revista es los problemas que él ha tenido, siendo todo un premio Nobel de física, con colegas que lo han estigmatizado por afirmar que la investigación científica de lo paranormal tenía algún interés. Por ejemplo, uno de sus mayores críticos, que sale a colación en esta entrevista, es el genetista David Winter, que lo ha acusado de sufrir la enfermedad del Nobel, que es, según Winter, la confianza infundada en que porque te hayan dado un Nobel puedes opinar sobre cualquier otra disciplina, en este caso refiriéndose a la parapsicología, a la que denomina arrojar basura anticientífica a la comunidad científica. Y a esto responde Josephson, que son personas como Winter las que hablan con una confianza infundada sobre temas de los que no saben esencialmente nada, como la telepatía o los fenómenos paranormales. Así que posiblemente serán personas como el doctor Josephson los que en un futuro más o menos cercano, espero, no solo conseguirán reivindicar, legitimar la investigación paranormal desde el punto de vista académico, la vinculación de la mente, del cerebro humano, con los fenómenos físicos que está empezando a atisbar la física cuántica, y a pesar de que tenga que pagar el peaje de sufrir, incluso siendo premio Nobel, el estigma de la comunidad científica. Y si ese estigma lo sufre un físico con un premio Nobel, pues podemos entender todos los problemas que tienen los simples académicos, doctores, incluso algún catedrático que siente interés por estos temas. El rey inglés Enrique VIII era un personaje, es una historia tremenda, un personaje que ahora se conoce algo más sobre esa mente un tanto retorcida que tenía gracias al hallazgo insólito de una serie de cartas de amor a su esposa, pero luego la mató. Es que estaba un poco para allá. Silvia Casasola. Es que era muy enamoradizo él. Bueno. Entonces, pues bueno, ya sabes que el amor al final te hace llevar a tomar unas decisiones que incluso hasta te separas de la iglesia de toda la vida y te creas una nueva iglesia. Pero bueno, vamos por partes. A ver, ¿quién no ha soñado? Que yo creo que de todos nosotros, el único, y me sacaréis de la duda, que lo ha conseguido es Juanjo. ¿Quién no ha soñado con estar horas y horas metidas en el archivo secreto del Vaticano? Me cago en... Juanjo. A ver, pues, Amado, sí, si te dicen, a ver, mira, te vas a Roma, te vas unos días, aparte de que Italia es una maravilla, Roma ya ni te cuento, y pero te damos pues, 5 días, prepárate muy bien qué es lo que quieres buscar y a ver si encuentras algo, ¿no? Pues bueno, pues resulta que no dejaba que nadie, absolutamente nadie, entrara en los archivos secretos del Vaticano. Pero es de aquí que el Papa Pío XII dice, venga, yo lo voy a hacer porque la historia es la historia y no hay que coger y poner, pues eso, puertas al campo. Pues yo tengo que abrir este archivo. Y entonces, claro, muchos historiadores, muchos investigadores dijimos, esta es la nuestra. Y entonces, pues bueno, una persona que quería indagar y sacar información de qué relación tenía Inglaterra con la Iglesia, pues se puso pidiendo el permiso del Papa y entró. Él se llamaba Henry Savage y bueno, pues en 1951, en lo que estaba buscando información de esa relación de Inglaterra con la Iglesia, se encontró con un lote de cartas, en concreto 17 cartas, del mismísimo Enrique VIII, puño y letra de él. Son varias en francés y varias en inglés. Son 8 en francés en concreto, no en inglés, pero 6 de ellas dedicadas a Ana Bolena, porque este hombre se obsesionó con Ana Bolena, estaba obsesionado con tener un heredero varón, que yo creo
particularmente, que si él se llega a dar cuenta, o alguien le hubiese dicho que Isabel I hubiese sido una reina tan importante como luego fue y se demostró a lo largo de la historia, pues no hubiese tenido ese empecinamiento de tener un hijo varón. Pero él, por tener un hijo varón, cambiaba de esposa. Primero la española, Catalina de Aragón, que coge y es la única prácticamente que no mata, la repudia. Y por intentar que Ana Bolena, que le tenía pues eso, loquito de amor, según estas cartas, porque a ver, voy a poner un ejemplo. He pasado un año entero herido por los dardos de amor y sin saber si voy a encontrar un lugar en vuestro corazón y afecto, lo que en último término me ha prevenido hasta ahora de llamaros mi amante. Bueno, pues este señor se dedica a contarle, pues abriéndole el corazón, intentándola convencerla, y 3 años después se pone a dar en un detalle mínimo y preciso en otra carta y se pone a decir cómo hay que cortarle la cabeza, qué posición tiene que tener. Hombre, por favor, o sea, que es que pasa de la noche a la mañana a hacer unas barbaridades. Y luego que, claro, para salirse con la suya, porque como Ana Bolena, que hubiese cambiado la historia también, si Ana Bolena tiene un hijo varón, pues esta mujer no pierde la cabeza y las otras 5 después que iban detrás tampoco, o la mayoría de ellas, por lo menos 4 de ellas. Pero claro, como no tenía ese hijo varón, al final empezó también a decir, pues eso, que se había acostado con un montón de gente de la corte para al final decir que le había sido infiel. Y bueno, pues como tenía ya también, me imagino que bastante influencia allí, dijo, la única manera de quitarme la del medio es cortarle la cabeza. Y así fue. El caso es que este señor, que pues ha sido un rey más o menos bastante importante y sobre todo ese cisma para conseguir casarse con Ana Bolena, al final lo que hizo, como el Papa no le daba la bendición, dijo, vale, pues entonces ya que no me vas a dejar separarme o divorciarme de Catalina de Aragón, pues creo yo mi propia iglesia y me caso con Ana Bolena, para luego a los 3 años cortarle la cabeza. Hombre, que no, que dicen que es el rey más maltratador en los 5 siglos o incluso en la historia de la humanidad, aunque Alfonso el Batallador también con Doña Urraca también hizo de las suyas. Pero bueno, el caso es que este pack de cartas son una maravilla y el misterio que está sin resolver es, vamos a ver, si se supone que este rey había cortado con la Iglesia Católica, ¿cómo es posible que tengan estas cartas en el archivo secreto? ¿Qué vino? ¿Durante el tiempo que él estaba reinando? ¿O hipotéticamente, o la hipótesis más barajada, cuando ya había muerto y entonces dijo, vamos a requisar esto, dijo la Iglesia, para tener de prueba que este señor estuvo aquí muy ligado a nosotros y que al final, por amor, estaba un poquito para allá y mira lo que hizo con sus mujeres? Madre mía, qué personaje, desde luego. Pero, ¿vosotros creéis que lo que decía en las cartas era amor o palabrería para casarse con la... Nadie mata por amor. Eso no existe. Eso no existe nunca. Jamás. Claro. Mata un criminal y un asesino. Solamente un criminal y un asesino. ¿Qué va a sentir amor? Y muy pesado, era muy pesado, porque no era solamente Ana Bolena, a Catalina, no, era un asesino. A Catalina Hogwarts, a Ana Cleveris, o sea, a todas se las intentaba conquistar y luego mira lo que hacía. Matarlas. Bueno, Mado, ¿qué decías? Nada, que el contenido de las cartas es bastante llamativo y chocante y contradictorio a lo que luego él hacía. Realmente yo creo que no eran sentidas ni eran sinceras, que eran palabrería pues por cuestiones de que por intereses con quién se tenía que casar y tal. Pero vamos, no las consideraría un ejemplo de lírica amorosa. Desde luego que no. Vamos a hablar un poquito en este momento de robots. Vamos a hablar de varias informaciones. Mado Martínez nos va a contar alguna. También Miguel Perdero, que nos va a hablar sobre robots que tienen conciencia. Bueno, en este caso hablaríamos de un algoritmo muy, entre comillas, consciente. En realidad, un grupo de investigadores de la Universidad de Purdue en Estados Unidos ha creado un algoritmo que ellos han denominado autoconsciente, ¿no? Un algoritmo cuya función es advertir cualquier intento de falsificación
o corrupción de datos en un programa informático, y todo esto lo hace sin necesidad de ayuda humana. Y luego incluso es posible o tiene la capacidad de corregir esos fallos ocasionados por los delincuentes informáticos. Bueno, lo que está claro es que hoy en día cada vez más estamos dependiendo o dependemos de programas informáticos, ¿no? Para que funcionen los satélites, las centrales nucleares, las centrales eléctricas, los transportes, empresas públicas y privadas, y lo cierto es que los ataques informáticos pueden causar un auténtico desastre, como por ejemplo puede ser un hackeo a una central nuclear que puede causar una auténtica tragedia. Y básicamente estos ingenieros informáticos lo que hicieron fue crear un algoritmo programado para tener el conocimiento al mínimo detalle de los sistemas que protege. Y a la vez, este algoritmo de inteligencia artificial es o sería consciente de su tarea, y básicamente lo que hace es detectar los fallos utilizando el ruido de fondo de los flujos de datos, que yo cuando lo leí dije, bueno, ¿qué demonios es esto? Pero que bueno, es muy interesante, ¿no? Porque según estos programadores informáticos, en realidad los programas informáticos para realizar sus funciones solamente utilizan una mínima fracción de todos los datos con los que cuentan, ¿no? Y este algoritmo lo que hace es detectar patrones en la totalidad de los datos de un sistema informático, es decir, lo que se llama ruido de fondo, y de este modo pues puede detectar cualquier operación de hackeo, y a la vez evita que se hagan copias de un sistema de seguridad o que alguien externo a la organización acceda a ese programa informático aunque tenga las claves de acceso. Entonces, bueno, ellos denominan a este algoritmo autoconsciente, pero yo digo que sería muy entre comillas. Pero lo que sí es cierto es que desde hace ya algunos años hay varios proyectos científicos en marcha que tienen un objetivo que a mí me parece alucinante, y es dotar a la inteligencia artificial de conciencia, ¿no? Que yo creo que esto es un asunto muy profundo porque también incide en ese aspecto que a mí me interesa tanto, que es qué demonios es la conciencia y si está vinculada al cerebro. En este caso, por ejemplo, de entre los muchos estudios e investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, destaca el que está llevando a cabo un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, que es una de las instituciones europeas líderes en ciencia y tecnología. Y básicamente lo que hicieron es modelar la mitad del cerebro de un ratón, que bautizaron como Blue Brain. Y se trataría básicamente del primer paso para hacer lo mismo con un cerebro humano en su totalidad. Y estos científicos lo que dicen es que, copiando la totalidad de las neuronas de un cerebro y las complejas interacciones que se dan, es cuestión de tiempo, dicen, que la conciencia acabe emergiendo, acabe apareciendo, ¿no? Y esto yo no lo niego, podría ser así, ¿no? Pero esto ofrecería una respuesta a la conciencia, ofrecería una respuesta a que la conciencia es un subproducto del cerebro. Pues yo creo que no, yo creo que harían falta muchas más cosas, ¿no? Porque si defendemos, como algunos pensamos, ¿no? Que estoy dispuesto a cambiar de opinión si en algún momento se demuestra que no es así, pero yo tengo la teoría de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que el cerebro básicamente es un conector con eso que yo llamo conciencia global y otros llaman inconsciente colectivo, en fin. Pues bueno, si creamos un cerebro artificial que básicamente es similar a un cerebro humano, pues probablemente ese cerebro también se convierta en un conector con esa conciencia global, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aunque esto se logre hacer, todavía quedarían muchísimas preguntas por responder sobre qué es la conciencia y cuál es la vinculación de la conciencia con nuestro órgano rector, con el cerebro. A mí hay una cosa que me llama la atención de todo el debate sobre la conciencia, es que yo observo que hay como dos corrientes que son bastante como antagónicas. Por un lado, dentro de lo que es la neurociencia, la filosofía de la mente, cada vez se le está achicando más el espacio a la conciencia, en el sentido de que se considera, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, que lejos de ser la mente o la conciencia como la reina
que gobierna el cerebro, gobierna la persona, realmente en muchas ocasiones es la última en enterarse, sino que hay un montón de procesos por ahí dinámicos, autónomos, que están compitiendo entre sí, y luego de vez en cuando la decisión la pasan a la conciencia, y en la conciencia se crea la ilusión de que ha decidido la conciencia el resultado final. Incluso a veces tiene que inventarse una historia, una excusa para justificar esa decisión que ha venido por otros caminos. Y en cambio, por otro lado, hay también otra corriente también dentro de la filosofía de la mente, de la neurociencia, que habla del panpsiquismo, que trata de extender la conciencia, incluso que habla de la conciencia en términos de información. Incluso a las moléculas. Incluso a las moléculas, sí, a sistemas incluso como el universo, como un agujero negro. Es decir, siempre que haya un determinado volumen de información y esa información se distribuya o se opere con ella de una determinada manera, se puede hablar de grados de conciencia. Incluso una mesa podría tener, o Internet podría tener un cierto estado mental, entre comillas, en la medida en que sea capaz de gestionar determinada información. ¿no? Con lo cual, la inteligencia no tiene ninguna diferencia de cualquier otro producto, cualquier otra máquina. No deja de ser una fórmula. Bueno, pero hablamos de conciencia. ¿No? Y aquí lo que defiende el panpsiquismo es que cuanto más complejo es un sistema, mayor nivel de conciencia, básicamente. Y cuanto más simple es, digamos, ese organismo o ese sistema, menos nivel de conciencia, aunque siempre existiría ese nivel de conciencia incluso en un átomo, ¿no? Básicamente esto es lo que defiende el panpsiquismo. Pero, por ejemplo, claro, y todavía se duda si determinados animales tienen conciencia o no, con la prueba famosa del espejo, para ver si son capaces de reconocerse a sí mismos, porque realmente lo de la conciencia no está muy claro tampoco qué es. ¿Qué es? Claro. Y entonces es muy difícil tanto replicarla desde un punto de vista tecnológico como tratar de reconocerla. Ya no hablemos de lo que decimos, de una masa informe que gestiona información, sino de eso, ni siquiera de los animales. O sea, hay grandes debates de saber si realmente tienen conciencia o no, incluso un simio. Pero fíjate que incluso esta teoría del panpsiquismo, ¿no?, que luego ha dado lugar a subteorías, ¿no?, también dentro de esta corriente, también explicaría en cierto modo lo que acaba de comentar hace un rato Manuel sobre Josephson, ¿no? Cuando él comienza a interesarse por el mundo de lo paranormal, ¿no?, a través o gracias a la física cuántica, ¿no?, sobre el papel del observador, ¿no? Es decir, este es uno de los problemas básicos de la física cuántica, el papel del observador. El observador influye en lo observado, es decir, cambia la realidad, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y probablemente esta sea una pregunta herética, pero que defienden los panpsiquistas, que en realidad cuando tú estás observando la realidad, en el fondo es tu conciencia observando otras conciencias, es decir, observando o interactuando con conciencias más simples, como pueden ser las de las partículas subatómicas que dan forma a un determinado objeto, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que todo es conciencia y, en el fondo, la capacidad de observación que cambia la realidad, básicamente es un contacto de conciencias, fíjate. Más información sobre el mundo de los robots, Mado Martínez. Pues sí, si no querías caldo, pues 2 tazas. Vale. Porque ahora que estamos hablando de conciencia, a mí particularmente yo coincido, una vez entrevisté a Lisa Randall, la conocéis todos, es física de la Universidad de Harvard, y me dijo que no teníamos una definición satisfactoria de la conciencia y que nos faltaba eso, y yo coincido con ella. Y ahora vamos a pasar de hablar de conciencia a hablar de la voz interior. Sí. ¿Vosotros cómo definiríais la voz interior? ¿Qué concepto le dais a la voz interior? Pues es una buena pregunta. Pues a lo mejor el inconsciente, no lo sé. El inconsciente que salta al consciente. No lo sé. Es difícil. Cuando lo piensas es difícil de definir. Sí. Digamos que consiste en ese diálogo interno. Es el que fastidia que no seamos libres, ¿no? Es un diálogo interno, ese diálogo interno que todos solemos tener con nosotros mismos. Entonces es como te ayuda también a ordenar un poco los pensamientos, ¿no? Es como una conversación interna que va a estar. Y atención, que el 80% de la población asegura oírla en su interior y bueno, pues dejarse un poco guiar y ordenar por esta voz interior. La inteligencia artificial avanza. Los desarrolladores quieren construir robots que se asemejen a los seres humanos, que sean tal vez más que humanos, robots que hablen consigo mismos, que tengan una voz interior como los seres humanos, con la que aprender, además,
a ser cada vez un poquito más humano, ¿no? Como que vaya autorreflexionando, haciendo un poco de introspección, ¿no? Y aprendiendo. Y unos científicos de la Universidad de Palermo están convencidos de que pueden lograrlo, pueden hacer que un robot dialogue consigo mismo. Y esa voz interior no es cualquier cosa y desde luego no es fácil de emular, pero lo que sí sabemos es que es un proceso psicológico humano esencial, porque es en gran parte lo que nos hace humanos, precisamente, nuestro diálogo interno, lo que nos decimos, porque es algo íntimo, valioso, importante, porque es fuente de autoconocimiento y cuando la observamos atentamente, además, desde una posición observadora y nos damos cuenta de que eso que está ahí, lo que nos estamos diciendo, además podemos detectar patrones, crecer, ¿no? Corregir pensamientos distorsionados, ¿no? Pues eso es lo que pretenden, que los robots se vayan corrigiendo mediante ese diálogo interior. Y si los robots aprenden a hacerlo, de acuerdo a los expertos, por pruebas que han hecho, inspirarán más confianza a los humanos, claro está, porque parecerán más humanos, a nosotros nos parecerán más humanos y nos inspirarán más confianza. Y así lo demuestran estos estudios que están llevando a cabo. Pero también es bueno para el robot, dicen, porque mejora su relación con los humanos, lo hace más eficaz, más preciso, más perfecto, más acertado, ¿no? Precisamente gracias a ese autoanálisis, ¿no? Yo creo que pobrecicos los robots, o sea, ya robots y ya comiéndose el tarro. Sí, Madre mía del Señor. Sí. Pero no sé si habéis visto la película Her de Joaquín Phoenix. Sí, es verdad que hay robots que no son humanos y humanos sobre todo que no son ni siquiera robots, ¿eh? También. Vamos a escuchar las noticias, en la información en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hacemos una pequeña pausa. Hemos comenzado a la 1, estaremos hasta las 5 aquí en la sintonía de Onda Cero. Tenemos todavía un poquito más por delante de Tertulia Zona Cero, después en Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, el mal de ojo, antropología del mal de ojo. Cuéntame cómo pasó y tenemos un invitado muy especial, el psicólogo, el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, muchas informaciones por delante, pero el tiempo se está agotando, con lo cual vamos ya con esas noticias, con esos datos, con esas referencias, algunas de ellas apasionantes. Una de ellas nos habla de una historia que nos habla de un pueblo fantasma, que ese fantasma a partir de una teoría que algunos hemos oído, que en los años 80, 70, 80, 90 tuvo mucha repercusión, y es que la Tierra era hueca. Y eso, aunque quien lo decía tenía hueca otra cosa, pero eso tuvo mucha repercusión. Sí, bueno, se puede conectar con la teoría de la Tierra hueca que tú comentabas, pero también aquí vais a ver que es un caso muy particular. Lo que voy a contar ocurre en el siglo XIX. Y bueno, yo historias parecidas a estas me he encontrado también en archivos españoles. Por ejemplo, cuando aquí en España empieza a haber ya libertades de creencia, pues hay determinados grupos que tratan de llevar sus teorías religiosas a la práctica, o sus teorías espirituales a la práctica, creando pues realmente como una especie como de tierras prometidas o de enclaves hechos a medida, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, cuando en España se empieza a tolerar el espiritismo, la teosofía, pues todavía se guardan, como digo, en archivos, proyectos para crear determinadas aldeas o determinadas poblaciones que sigan exactamente los principios del espiritismo o de la teosofía. Como digo, pequeñas utopías que se tratan de llevar a la práctica. Bueno, pues esto encajaría con esta idea. Nos vamos al siglo XIX, nos vamos al sureste de Florida, y allí justamente se trató de crear, en aquella época, algo así como una especie de Nueva Jerusalén, a partir de las creencias de una persona que se llama Cyrus Tidd, y que era una persona, bueno, que como tantos hombres en estos mediados del siglo XIX, se dedicaban a investigar en cuestiones tecnológicas, ¿no? Igual que le sucedía, por ejemplo, pues a Edison.
Este personaje, además, Cyrus Tick, era una especie como de médico, pero también de alquimista. Él residía en Nueva York y experimentaba con electricidad. Bueno, pues en uno de esos experimentos, donde se supone que utilizaba la electricidad como transmutador universal, él recibe una descarga brutal, pero él cree que esa descarga realmente le ha producido una iluminación. Y es que realmente en ese proceso en el que él se queda inconsciente, va a recibir la visita de un ser que es una especie de mujer, pero que él identifica como un ángel, y que le transmite varias cuestiones. Le transmite que el secreto de la inmortalidad, le dice que Dios era tanto hombre como mujer, y también le dice que vivimos en el interior de la corteza terrestre. Es decir, él no es de aquellos que defienden que estaba la Tierra hueca y que estaba la superficie terrestre, donde vivimos todos, y que luego hay determinados pasadizos a partir de los cuales, por ejemplo, en el Polo Norte o en determinadas montañas o volcanes, puedes introducirte en ese mundo subterráneo. No, él dice, a través de esta revelación, que vivimos ya directamente, estamos dentro de la Tierra hueca, y que lo que tenemos fuera es una esfera donde se están produciendo, sí, pues las diferentes luminarias, el Sol, la Luna, y que tiene un sistema de rotación, ¿no? Pero nosotros ya estaríamos dentro de ese mundo interior. Esto, él, a partir de esta revelación, trata de montar un grupo. A mí, perdona, no me deja de resultar curioso que quienes defendían la Tierra hueca defienden ahora también lo de la Tierra plana. Claro. Las dos cosas son incompatibles. Vamos al buñuelo, a la forma del buñuelo, que será un poco buñuelo. Sí, es verdad. Y entonces, pero a mí el desarrollo es muy interesante porque, claro, estamos en una época, en este mediados del siglo XIX, donde empieza a surgir lo que se llama también el segundo gran despertar de espiritualidad, donde hay unas nuevas formas además, claro, ya Estados Unidos es independiente, se empieza a expandir también por los territorios del oeste, y como digo, hay muchas creencias religiosas que tratan de llevar a la práctica sus ideales de vida. Bueno, pues Cyrus Tick empieza a tratar de reclutar gente en Nueva York y se cambia el nombre. Y se pone el nombre que realmente con el que va a presidir a esta comunidad es Cores. ¿Os acordáis de David Cores? Claro. Bueno, pues es un poco el mismo principio. Que protagonizó, el líder de la secta de Waco, que protagonizó pues los davidianos. Los davidianos. Eso es. Exacto, esas 100 muertes, 100 víctimas hubo, ¿no? Eso es, pues en el año 93, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues aquí utiliza el mismo nombre, Cores, pero no están relacionados los dos movimientos. Lo que pasa es que Cores es un personaje que aparece en la Biblia, es el rey persa que va a liberar a los judíos del exilio y por lo tanto va a devolver otra vez la libertad a los israelitas y además va a hacer que regresen a Jerusalén. Entonces él se toma este nombre de Cores, igual que en su momento David Cores se tomó ese apodo por la misma idea. Pero como digo, ambos movimientos no están relacionados. Bueno, pues al final Cores lo que va a hacer es comprar una parcela de tierra en Florida, se va a Chicago y empieza a reclutar gente y a partir de ahí empieza a crear esta comunidad. Una comunidad que al principio son unas decenas de personas, empiezan a ser ya unos cientos de personas y en su mayoría van a ser mujeres. El 75% eran mujeres por una razón fundamental y es que él defendía la igualdad de sexos. En aquella época, pues ya sabemos también cómo estaba la situación de la mujer, por lo tanto muchas van a tratar de unirse a este movimiento para sentirse más libres. Incluso va a crear una dirección dentro de esta comunidad que eran 7 mujeres en representación también de los 7 planetas. Y muchos maridos se van a sentir también ofendidos porque muchas de estas mujeres dejan a los maridos, entonces se conserva incluso correspondencia con amenazas de los maridos como por la labor que estaba realizando y que estaba llevando a cabo este tal Cores. Bueno, pues lo que hace esta comunidad, y es un poco lo llamativo, es que al final consiguen desarrollar toda este pueblo, este nuevo poblado aquí en Florida, en un lugar que al principio era un lugar infestado de pantanos, de insectos que no quería nadie, pero ellos lo van a explotar. Van a crear realmente un polo productivo importante en la zona porque van a fundar una escuela donde no solamente van a ir sus hijos, sino también los hijos de los pueblos de alrededor. Van a desarrollar industria, van a tener una biblioteca, una editorial, que generan incluso una especie de centro generador de electricidad, que no solamente utilizan ellos, sino que también las poblaciones de alrededor. En principio, como digo, todo es muy próspero. Sí que dentro de la comunidad se defendía el celibato, sobre todo para, digamos, el grupo más avanzado, y luego había otro grupo que era intermedio, que eso se les permitía el matrimonio, pero solamente las relaciones sexuales con finalidad de reproducción.
Bueno, la historia es interesante porque estamos hablando de algo que comienza a finales del siglo XIX y que se va a prolongar hasta los años 60. Esta comunidad va a estar activa hasta los años 60. Es cierto que luego el líder va a morir, van a tener problemas para que luego la sucesora, porque va a ser una mujer la que suceda va a haber ya alguna serie de cismas dentro de la comunidad. Parte de esa comunidad, como digo, va a ir desapareciendo. Tienen problemas también con algunos pueblos de alrededor, porque ya en vida de Cores intentó montar un movimiento político para absorber determinados pueblos de alrededor y no lo van a conseguir. Y como digo, al final un poco todo va decayendo hasta que finalmente ya en los años 60 van a quedar solamente 5 miembros en el pueblo. Y finalmente estos últimos herederos de este movimiento deciden donar todo este edificio, toda esta superficie que eran 305 acres, lo van a donar a Florida y el Estado va a crear un parque estatal que ahora se puede visitar, donde están las viviendas de toda esta comunidad, se conservan los edificios, está todo protegido y, como digo, se puede visitar. Y está como vivía esta gente, con sus escritos, con sus datos, o sea, un parque temático de esta comunidad religiosa, que bueno, que finalmente, pues, hay un añadido interesante. Una de las cosas que hizo también que perdiera mucho la fe en este movimiento de los miembros es que, claro, él defendía el secreto de la inmortalidad, pero Cores se murió. Y entonces claro, cuando se muere además en una trifulca con los lugareños, como digo, en ese momento en el que intentaba montar un partido político y hubo una reacción de determinados vecinos que no querían que triunfara. Pues en ese jaleo que se monta, él es golpeado y ese golpe parece que le generó unos daños luego más graves que le condujeron a la muerte. Durante un tiempo los creyentes mantuvieron en una bañera el cadáver de Cores esperando que realmente resucitara, porque si realmente era inmortal, y determinados síntomas que veían, determinados signos de la putrefacción, entendían que era justamente el tránsito a tener una especie... Le dieron la vuelta, claro, pero era mantener la fe a toda costa, o sea, ahí tienes una disonancia cognitiva y tienes que intentar salvar la situación como sea. El caso es que al final llegaron las autoridades y dijeron, a ver, esto va a ser demasiado sueño para un muerto, ¿no? Como decía, o sea, para un hombre, ¿no? Como decía Gila. Y entonces al final obligaron a que se enterrara el cadáver y ya finalmente, como digo, esto ya fue un elemento pues ya muy iluminador también para muchos miembros de la asociación, ¿no? Menuda historia, desde luego que eran particulares estos personajes. Como es particular también el siguiente del que vamos a hablar, Robbie Williams, que no ha conseguido vender una casa encantada, Silvia. Pues fíjate, yo no sé si tenéis las arcas llenas de dinerito o no, pero es una oferta. Oye, porque fíjate... Ellos cogieron y compraron en 2009 esta casita, que ahora vamos a decir algunas características que tiene, pues una casa muy sencilla, y la compraron por 10 millones de libras, me imagino que serían. Y ahora pues la venden, la han rebajado, la estaban vendiendo por 9,4 millones de euros y ahora la venden por 7,8 millones de euros, o sea que os vais a ahorrar bastante. Está la cosa bastante estupenda. Tiene 7 habitaciones, 8 baños, 30.000 metros cuadrados, tiene, pues ya sabéis, piscina privada, cosas muy necesarias, cine dentro, también tiene 5 salas de estar. Vamos, que la casa es un casoplón. De los de verdad. Eso es. Luego está curioso que ha tenido varios propietarios, ¿no? Ha tenido gente de la realeza y, bueno, pues él para vender la casa, porque llevan ya desde antes de la pandemia queriendo venderla y no termina de venderla, pues cada vez dice más cositas sobre la casa, que la verdad que tiene un aspecto estupendo. Pero dice, tiene más de 1000 años. Y entonces dicen, no. O sea, que en su momento en ese sitio hubiese una casa desde hace 1000 años, fenomenal, pero resulta que luego se desmoronó, se construyó otra y de hecho la apariencia que tiene ahora es gracias al arquitecto Norman Foster, que fue la última persona que la habitó. Entonces, pues bueno, parece ser que está diciendo que está deseando vender la casa, pero tiene un atractivo. A ver, en Inglaterra no hay una casa que se precie si no tiene fantasma. Entonces, él por un lado no tiene ningún problema en decir que su casa está encantada, porque además sabéis que le gustan mucho este tipo de cosas, un poco los fenómenos paranormales, los ovnis, o sea, que si nosotros emitiéramos La Rosa de los Vientos en Inglaterra, Robin Williams sería un oyente nuestro, vamos, fijo,
sería Rosaventero fijo. Y si alguien le dice que puede escuchar a través de Internet, seguro que se hace también Rosaventero, aunque si no controla mucho español, desde igual aquí no. Nuestros saludos. Claro. Bueno, el asunto es que tiene una hija que la pobrecita mía no puede dormir porque dice que tiene miedo, que le da miedo la casa. Y él comenta que en cierta habitación de la zona nota escalofríos. Y hasta ahí han comentado. No se ha dicho de qué puede ser, si es que a lo mejor la casa anterior hubiese sido, yo qué sé, pues a lo mejor imagínate un colegio donde se hicieran cosas raras, o un orfanato, o no han dado más explicaciones. El asunto es que, además de ser una casa remodelada, moderna, estupenda, que tiene un jardín maravilloso al lado de un bosque, pues encima tiene fantasma. O sea que, si os apetece este tipo de cosas y los podéis permitir, yo creo que la oferta no le hagáis sufrir más a Robin Williams, el pobre hombre, que está deseando vender la casa. Pues nos vamos a poner en contacto con él a ver si tenemos algo suelto y la compramos, ¿no? Claro, que tú estás, que eres millonetti, que tienes yo arreglaría la calefacción. Yo arreglaría la cabeza de Robin Williams. Hay chimenea, hay chimenea. Sí, pero los escalofríos esos a lo mejor son la calefacción. Igual los escalofríos tienen que ver con que la chimenea no estaba encendida pues también, ¿no? También. Madre mía, qué personaje, desde luego. Bueno, Robin Williams todavía tiene a la venta esa casa que parece que puede estar encantada. Miguel Pedrero, nos situamos ahora mismo en las Azores, unas islas que están en mitad del Atlántico, que pertenecen a Portugal y que ahora son nuevamente noticia porque tiene que ver con la llegada del ser humano allí, con la llegada de un pueblo, una civilización, una cultura. Cuéntanos. Bueno, esta información incide en lo que yo creo que cada vez está más claro, que es que en la antigüedad diferentes pueblos a través del mar se comunicaban entre sí de forma mucho más estrecha de la que nos pensábamos hasta hace algunos años, y nos estamos llevando grandes sorpresas. Y en este caso, según la cronología oficial, al menos hasta antes de ayer, las Islas Azores recibieron a sus primeros visitantes en el año 1427, cuando los portugueses llegan a la isla de Santa María y van buscando nuevas rutas hacia las Indias, y claro, como no se encontraron allí a otros seres humanos, al final la conclusión es que estas islas estaban deshabitadas. Sin embargo, ahora un nuevo estudio, en el que por cierto han participado también científicos españoles, revela una sorpresa, y es que en las Azores sí hubo asentamientos humanos al menos 700 años antes de que llegaran los portugueses, es decir, más o menos entre los años 700 y 850 después de Cristo. Y esta investigación se centró en reconstruir cuándo, cómo y bajo qué condiciones climáticas se habitaron las Azores por primera vez. Y básicamente lo que hicieron estos científicos es analizar muestros de sedimentos de varios lagos pertenecientes a varias islas de las Azores, y encontraron presencia de esteroles, que es una sustancia presente en las heces de mamíferos, incluidos también los humanos, y también tuvieron en cuenta o encontraron hongos coprófilos, que son consumidos por animales herbívoros y omnívoros de forma accidental, y ya veréis qué curioso, sus esporas son tan resistentes que cuando son excretadas por un ser humano o un animal, brotan en las heces otra vez. Bueno, es decir, que también hallaron que compuestos producidos por los intestinos humanos, como ricos en una sustancia que se llama coprostanol, y del ganado, también abundantes en otra sustancia que se llama estigmastanol. Yo estoy esperando la conclusión, sí, bueno, sí. Porque lo que me pregunto es a qué fueron allí entonces los seres humanos. Bueno, pues a eso, a hacer de vientre, algunos cagan. Bueno, historia y hacer caca. Pararon el barco, dijo, aquí me alivio y luego sigo. Bueno, pues, al igual es que les dio un apretón. Bueno, pues fíjate, la conclusión es que
estos fósiles de compuestos orgánicos pertenecen a los años, o pertenecen a una franja temporal entre el 700 y 850 después de Cristo, es decir, que lleva la cagada ahí más de 1000 años. Claro, lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Lo cual Está significa... fosilizado. Sí, fosilizados están, de eso no hay ninguna duda, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Pero lo que está claro es que existieron asentamientos en estas Islas Azores como unos 700 años antes de que llegaran los portugueses. Y la teoría de estos científicos... O sea, que no era, la fósil no era de portugués. No era de portugués, era de otros pueblos que además llegaron y que además practicaron la ganadería, por lo tanto tuvieron animales, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron estos científicos es que estos pueblos venían del noreste de Europa. Creen que a través de los vientos adecuados pues fueron capaces con Nunca sus... mejor dicho, antes vinieron los vientos. Llegaron y plantaron la bandera, digo, la caca. Pusieron el dedo, aquel viento. Bueno, pues básicamente que recorrieron 1.500 kilómetros, parece que después de tomar estos vientos adecuados y llegaron a este lugar. Además, qué curioso. Y además es muy, fíjate, si es curioso lo de los fósiles de deposiciones humanas y animales, sí, ¿no? Esa investigación, pues la conclusión es que estos pueblos venían del noreste de Europa por unos fragmentos fósiles de las plantas y unas partículas de carbón que también hallaron en los sedimentos analizados y que apuntan precisamente en esa dirección, que estos fósiles de las plantas y estas partículas de carbón venían de estos pueblos del noreste de Europa. Es decir, fíjate que lo que es la ciencia, ¿no? Que... No, sí, cuando aprieta la necesidad. Sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia 0 a 0, que finalizamos con esta noticia tan interesante sobre cómo unos coprolitos, es decir, unas cacas, han servido para identificar a quienes llegaron antes a esas islas, a las Azores. Nos dice esta información, esta noticia, un poco que la caca sueca es especial, ¿eh? Exactamente. Y que dejaron huella. Sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia 0 a 0 con Manuel Carballal. Manuel, gracias. Gracias, buenas y escatológicas noches. Con Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Con Juan José Cezoro, Hasta la semana. gracias.